Buenas tardes. Ante todo, quería agradecer a María José López Lemos y al grupo Kairos de la oportunidad que me dan de, conversar un poco sobre este tema tan interesante o tan importante para nuestra patria como es el 25 de mayo. Me parece, trataremos de hacerlo lo más breve posible, pero creo que es muy importante hacer ante todo una distinción, una consideración, y es esta, que hay una gran confusión sobre el tema del 25 de mayo. Muchos lo confunden con la Declaración de la Independencia, etcétera, y me parece que esto primero hay que ver de dónde viene esa confusión, el porqué de esa confusión. Mucho tiene que ver el que hay dos escuelas a tener en cuenta, dos escuelas historiográficas, dos formas de interpretar la historia argentina, y una de ellas, la que más vigencia tuvo, que nace justamente a mediados del siglo XIX con el triunfo de Caseros y el triunfo de Pavón, estas dos batallas importantísimas, porque justamente los que mantuvieron, los que sostuvieron, crearon esta escuela historiográfica querían, mediante la historia, justificar el hecho de esos triunfos, el triunfo del liberalismo político, y lo van a hacer con los hechos históricos. Por eso también se habla de la escuela de los vencedores de Caseros, la escuela fundamentalmente a dónde apuntaban, por qué los vencedores de Caseros querían modificar o dar una interpretación de la historia especial. Bueno, porque justamente querían imponer un modelo de hombre distinto del tradicional, distinto del hombre de estas tierras. Piensen ustedes las imágenes inclusive de Alberdi, de Sarmiento, que veían en el hombre de estas tierras, en el sistema tradicional de gobierno hispánico, en las costumbres heredadas de España, lo bárbaro, lo salvaje, lo que había que modificar. Y entonces toda su historia apunta, sus escritos históricos apuntan a denostar al hombre tradicional, a las tradiciones hispánicas, a las tradiciones religiosas, al hombre de campo, al hombre que sostenía esa visión del mundo. Eso es lo que se conoce como la escuela clásica, cuyos máximos referentes eran justamente Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, y bueno, allí apuntaban. Y entonces nos van a mostrar una historia que muestra o que pretende que los hechos más importantes de la historia están encaminados hacia lograr ese ideal, ese objetivo que ellos tenían. Y entonces se hablan de cosas que, han sido cuestionadas después por la escuela revisionista, como son, por ejemplo, el considerar de que hechos históricos como la Revolución de Mayo tuvieran que ver con la implantación o que fueran movidos por ideales republicanos, tipo Revolución Francesa o Revolución Norteamericana, y entonces los hombres, los prohombres de la historia argentina, supuestamente, según esta escuela, habrían participado de esos ideales liberales, democráticos, republicanos, tipo Revolución Francesa, tipo Revolución Norteamericana. Y bueno, de esa manera entonces unían a la idea de patria, de nación, esos ideales republicanos. Se habla, por ejemplo, de los ideales democráticos de Mayo, cuando no hubo absolutamente nada de eso. Hay algunos errores o algunas dificultades para entender lo del 25 de mayo. Por ejemplo, en este sentido, ¿no?, de lo que plantea la escuela clásica. Se habla de mayo de 1810 como algo igual a la independencia, como si fuera el primer grito
de libertad. Claro, el problema es que está bien el primer grito de libertad, pero ¿liberarnos de quién? Si ustedes recuerdan lo que habrán visto en la escuela primaria o en la escuela secundaria, el rey de España estaba preso. Entonces, ¿liberarnos de quién? Era liberarnos de España. Sí, bueno, pero España estaba en su gran mayoría tomada por los franceses y una parte estaba tomada por los ingleses. Entonces, ¿liberarnos de quién? De franceses, de ingleses, de España, de su tradición. Bueno, esto generalmente no se aclara. Claro, decir liberarnos del rey, que es lo que generalmente se dice, Fernando VII, que representaba la monarquía absoluta, pero resulta que en mayo de 1810, desde 1808, no había rey. Entonces, claro, es muy fácil decir nos liberamos del rey cuando el rey estaba preso, que gracia. La verdad que no. Y si uno ahonda un poquito más, en realidad, quien tenía mayor poder en ese momento en España, saquemos a los franceses, saquemos a los ingleses, y dentro de los grupos que estaban en España en ese momento, en 1810, pues quien tenía mayor poder en todo caso era la Junta de Cádiz o las Cortes de Cádiz, pero ni siquiera estas ejercían un poder ni siquiera mínimo en América, porque ya se habían roto los lazos. Había una imposibilidad real de que ejerciera su poder sobre estas tierras. Entonces, esto de que fuera el primer grito de libertad, francamente no tenía sentido, como tampoco el primer grito de libertad contra el rey, que fuera una revolución contra el rey. El rey estaba preso. Entonces, ¿cómo hacemos una revolución contra quien está preso? Otra forma de plantearlo es decir que el 25 de mayo fue un enfrentamiento entre los españoles y los criollos, lo cual supone también una dificultad enorme, porque en el primer gobierno patrio habían españoles peninsulares y españoles americanos. Entonces, ¿de quién? ¿Quiénes contra quiénes? Habría que ver nombres y apellidos, porque tampoco esto es claro. Muchos españoles peninsulares estaban con el movimiento de Mayo, entonces, y muchos criollos también tenían una visión negativa. Esto fue puesto de manifiesto sobre todo en 1811 en el norte, en el Ejército del Norte, en el Alto Perú, etcétera, etcétera. De modo tal de que esto de españoles contra criollos tampoco es suficientemente claro. Lo más común es decir que los sucesos de mayo fueron la versión local de la Revolución Francesa o la Revolución Norteamericana. Inclusive muchos lo presentan como las causas externas. Bueno, habría que ver hasta dónde, porque ciertamente los ideales con los cuales se hicieron unos y otros son absolutamente distintos. No hay posibilidad de hacer ningún tipo de semejanza porque en realidad los sucesos de mayo se hicieron en nombre de Fernando VII y en nombre del rey. Entonces no hay idea republicana como la puede haber habido en Francia a partir de 1792, porque ni siquiera antes de 1792 se hablaba de una monarquía constitucional. Acá ni siquiera estábamos con eso, se hace en nombre y para defender los derechos del rey don Fernando VII, así que tampoco hay... y también pretende presentarse como figura más importante en este aspecto Mariano Moreno. ¿Por qué Mariano Moreno? Porque Mariano Moreno, de los hombres que estuvieron allí en torno a la primera Junta de Gobierno, quizás era el que más conocía, uno de los pocos que conocía, el pensamiento revolucionario francés. Pero lo cierto es que cuando vamos a los hechos nos damos cuenta que Mariano Moreno muy poco influyó, sobre todo al principio de la Junta. En los sucesos de mayo tampoco, porque él mismo dice que se enteró cuando ya estaba encaminado, prácticamente el 24 fue que lo llamaron y lo nombraron secretario de la Junta. De modo que durante los sucesos de mayo poco tuvo que ver. Y después, su actuación durante ese año de 1810
tampoco fue descollante ni mucho menos, al contrario, cuando él quiso imponer, por ejemplo, como enseñanza obligatoria, como lectura obligatoria en las escuelas, el contrato social de Rousseau, esto fue rechazado por las maestras, por los otros miembros de la Junta, de modo tal de que hubo que hacer marcha atrás y se perdió inclusive mucha plata porque ya se habían editado algunos ejemplares del contrato social y al parecer ni siquiera se le pagó al que hizo la impresión de tales documentos, de modo tal de que tampoco en ese sentido tuvo mucho que ver. Y finalmente, ya sabemos, fines de 1810 quedó tan desautorizado la postura de Moreno, sobre todo por su negativa a que se incorporaran los representantes del interior, de las provincias del interior, a la Junta de Gobierno, y eso motivó que Moreno presentara la renuncia, y como un gesto amigable de parte de Saavedra, lo envió como diplomático a Londres y allí en el camino murió. De modo tal de que a decir de que Moreno es el numen de la revolución, la figura principal, ciertamente estamos muy lejos. Mucho más razonable es rescatar la figura de don Cornelio Saavedra, que él sí tuvo que ver, que él sí fue quien llevó adelante todo el pensamiento revolucionario, la gesta revolucionaria, si así puede nombrarse. Hay otros temas que van aparejados y que están dentro de la novela del 25 de mayo, ¿no es cierto? Si llovía o no llovía, si había paraguas o no, si los paraguas eran portátiles o eran imposibles de llevar a la plaza de la Revolución, ¿no es cierto? Al Cabildo, si se repartieron cintas celestes y blancas. Al parecer no hubo tal reparto de cintas celestes y blancas, sino la blanca, que era la de fidelidad al rey, de modo tal de que lo de celeste y blanco pasó mucho después, ¿no? Si había más gente o menos gente en los pasillos del Cabildo. Algunos calculan que había a lo sumo 30 personas, y quien impuso la Junta del 25 de mayo no fue el pueblo como tal, sino el ejército. Fue el regimiento de granaderos a caballo, el regimiento de patricios, cuyo jefe era don Cornelio Saavedra, y presionaron ellos para que su jefe fuese nombrado presidente de la Junta. Esto es muy claro. Se habían negritas repartiendo mazamorra, si tenían trenzas o no tenían trenzas. Bueno, todo eso pertenece, por supuesto, a la novela del 25 de mayo, que se creó con la idea de adornar este acontecimiento patrio que, claro, fue considerado por esta escuela clásica como el del nacimiento de la patria. Ciertamente, depende de lo que entendamos por patria, podemos decir que si había o no, si fue tal o no el nacimiento de la patria en mayo de 1810. Muchos historiadores lo cuestionan esto, y con razones, porque piensen ustedes que si la patria es conjunto de tradiciones, costumbres, lengua, religión, territorio, pues eso ya existía mucho antes, de 1810. Las costumbres no se cambiaron, no había un cambio de costumbres, sino en todo caso un nuevo planteo respecto de la autonomía de estas tierras. Es decir, si estas tierras tenían que nombrarse sus propias autoridades, y las razones por las cuales estas tierras podían nombrar sus propias autoridades sí tenían que ver con la crisis del Imperio Español. Pero ir más allá es forzar los hechos, absolutamente. Algunas ideas básicas, trataré de no extenderme demasiado, pero algo hay que decir. Y entre ellos, tener muy en claro, durante la época del dominio español, la conquista de América, estas tierras fueron incorporadas no como colonias. Lo de colonias vino mucho después. Se incorporó como un reino, porque existía en la época de los reyes católicos
la tradición, la idea de que lo que había sucedido en España durante la época, los 8 siglos de reconquista del dominio musulmán, de los moros, este, que era la formación de una plurimonarquía, es decir, distintas monarquías que reconocían una misma corona. Es decir, los reyes católicos eran reyes de Castilla, de Aragón, de Andalucía, etcétera, etcétera, cada uno de los reinos de España, pero cada uno de esos reinos tenía sus leyes distintas, sus fueros, sus tradiciones, sus costumbres y hasta su lengua. Bueno, cuando fue incorporada las tierras de Indias a la corona española, pues fue incorporada así, como un reino, eran los reinos de Indias, como un reino más de estos varios reinos que conformaban esto que se llamaba España. Varios reinos, cada uno con sus leyes. Y así fue incorporado. Esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque cuando sobrevenga la Revolución de Mayo se va a hacer referencia justamente a esto, que América, que en este caso el Río de la Plata, tenía derecho a, desaparecido el rey, como nosotros no dependíamos de España, sino dependíamos del rey, desaparecido el rey, pues podíamos nombrarnos nuestras propias autoridades. Sería muy largo detenernos y hablar sobre cuáles eran las causas de la crisis española, pero basta decir que España venía con una serie de crisis recurrentes, sobre todo a partir de la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII, y que se había puesto de manifiesto en reiteradas oportunidades, la más importante de ellas, que fue la batalla de Trafalgar, principios del siglo XIX, y después que se puso de manifiesto respecto de la imposibilidad de que España dominara estas tierras con las invasiones inglesas, concretamente. Ahí se puso de manifiesto la imposibilidad de que España gobernara eficazmente y pudiera defender a estos territorios de cualquier invasión extranjera. De modo tal de que ya se va prefigurando de que hay una crisis en España, de que hay derechos de estas tierras de nombrarse sus propias autoridades, y faltaba ¿qué? Faltaban las circunstancias. ¿Cuáles fueron las circunstancias que facilitaron todo este proceso? Bueno, la situación internacional. El hecho de que el rey Fernando VII fuera tomado prisionero por Napoleón que se había adueñado prácticamente de toda Europa, tomando como excusa que los portugueses estaban ayudando a Inglaterra, y entonces pide permiso para entrar en territorio español y finalmente se queda allí en territorio español, lo cual motiva a su vez lo que se conoce como el motín de Aranjuez, que finalmente termina pidiéndole la renuncia a este juez, a este rey inepto y a su ministro Godoy, al rey Carlos IV y a su ministro Godoy, y termina recayendo la corona en Fernando VII. Todo esto, Fernando VII. Esto sucede en 1808, no en 1810, en 1808. Y entonces, de acuerdo con la tradición española, lo que se hizo fue nombrar juntas provinciales, es decir, desaparecido el rey, ante esta cefalía lo que había que hacer era nombrar juntas provinciales que cada una reasumía la soberanía y se gobernaba de esta manera hasta que el rey fuera repuesto en su cargo. Esto fue lo que se hizo en España, y esto va a ser lo mismo que se va a hacer en el Río de la Plata, con una diferencia de años. ¿Por qué? Porque aquí, si bien ya desde 1809 había una intención de formar juntas de gobierno, juntas provinciales como en España, bueno, pues se decidió que no, porque eso dividiría más al reino y aquí no había peligros como sucedía en la península, y entonces se decidió, sobre todo a instancias de Saavedra, que dijo las brevas no han madurado, todavía no están maduras, y entonces pasó todo el año 1809, se reconoció
a la Junta Central, porque en España estaban las juntas provinciales, mandaron su representación a una Junta Central que, como la mayor parte y sobre todo el último tiempo funcionó en Sevilla, entonces se llamó la Junta Central de Sevilla. Esa Junta Central de Sevilla en realidad no tenía autoridad sobre el Río de la Plata, porque nosotros no habíamos mandado representantes legítimos. Entonces, sin embargo, se reconoció la autoridad de esta Junta Central. Esta Junta Central fue la que nombró al último virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Se reconoció la autoridad de él, ahí hay todo un tema, ¿no es cierto? Porque Saavedra, que era el mayor jefe del ejército, el máximo jefe militar, dice él mismo, va a decir en sus memorias, que él dudó de si había que reconocer la autoridad del último virrey, del virrey Cisneros, pero que bueno, que en honor a la necesidad de mantener la unión de estas tierras, bueno, finalmente decide reconocer la autoridad del virrey Cisneros hacia mediados de 1809. Pero claro, ¿qué sucede? Sucede que aquella Junta Central que había nombrado el virrey Cisneros finalmente termina disolviéndose en enero de 1810. Y esas son las noticias que llegan al Río de la Plata: la disolución de la Junta Central y la transformación en un Consejo de Regencia. Cuando eso sucede, y entonces ya se plantea, bueno, la autoridad del virrey es válida, es legítima en la medida en que, esto es lo que va a decir Castelli, que fue el principal orador en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que es un cuestionamiento a la autoridad del virrey, porque si la autoridad a la cual representa el virrey Cisneros es la de la Junta Central y la Junta Central se ha disuelto, pues entonces ahora ya no hay ninguna razón para que sigamos reconociendo la autoridad del virrey Cisneros, es decir, un cuestionamiento a la autoridad del virrey Cisneros. Eso fue lo que pasó el 22 de mayo, se cuestionó si había que subrogar, es decir, que si había que dar por finalizada la autoridad y cambiar la autoridad del virrey Cisneros. Eso se cuestiona el 22 de mayo en el Cabildo Abierto en Buenos Aires, y bueno, lo que se decide en ese momento, recordarán ustedes, es que dos cosas. Una, encargarle al Cabildo Ordinario de Buenos Aires, no al Cabildo Abierto, sino al Cabildo Ordinario de Buenos Aires, que nombrara, que se encargara de nombrar la nueva autoridad. Primero, si debía ser subrogada la autoridad del virrey, y después quién debía reemplazarla. Esta fue la función del Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo Ordinario, quien el 24 de mayo va a dar una junta, nombrar una junta, que es la que se conoce como la Junta del 24, que fíjense ustedes que no había ningún tipo de enojo ni disputa con el virrey, se lo nombra a Cisneros como presidente de la Junta del 24. Es decir que, como se verá, no había ninguna intencionalidad contraria ni enemistad con el virrey especialmente marcada. La idea, de acuerdo con la tradición española también, no era defenestrar al virrey, sino nombrar un nuevo gobierno y que ese nuevo gobierno era distinto. ¿Por qué? Porque ahora ya no gobernaba el virrey solo, sino que lo hacía en nombre de una junta nombrada por los representantes del pueblo que estaban en el cabildo, y él presidía una junta, pero que allí se incorporaban una serie de vecinos destacados que fueron los que formaron la Junta del 24. Pero sucedió que no se pusieron de acuerdo, especialmente porque algunos como Belgrano, como Rodríguez Peña, cuestionaron el hecho de que se le diera, el mismo Saavedra, de que se le diera el mando militar al virrey. Es decir, el virrey era el presidente de la Junta, pero que mantenía el mando militar. Y esto es lo que no quisieron. Por eso renunciaron
estos personajes renunciaron en la noche del 24 y finalmente terminaron renunciando todos los miembros de la Junta y hasta el mismo presidente, el virrey Cisneros. Y entonces es allí cuando el cabildo ordinario tiene que volver para atrás y cumplir con lo que se le había mandado, que era nombrar la junta que reemplazaría al virrey. ¿Y cuándo lo hizo? Lo hizo el día 25 de mayo. 25 de mayo se juntan en horas de la mañana y deciden que se va a formar una nueva junta, y en esa junta va a estar presidida por don Cornelio Saavedra, que era a su vez el jefe del regimiento de Patricios, que es el que estaba ahí enfrente de la plaza, enfrente del cabildo, y que estaban presionando para que su figura fuera la que presidiera la junta. De modo tal de que el 25 de mayo se forma una junta de gobierno con ¿qué idea? Con la idea de que no hay rey, y entonces hay que nombrar un gobierno que reemplace al virrey mientras el rey sea en cautiverio. Por eso es la junta provisoria. Claro, la escuela clásica o liberal se va a encontrar con este problema, que cómo resulta que para esta escuela que había dicho que el 25 de mayo era el primer grito de libertad, que era contra España, que era para liberarnos del poder absoluto del rey, etcétera, 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 ahora se encontraba con que los hechos lo desmienten total y absolutamente. Porque, claro, acá de lo que se trataba era de justamente defender los derechos de Fernando VII. Tengan ustedes presentes que prácticamente hasta fines de 1812, principios de 1813, no hay absolutamente ninguna idea en contrario. La escuela clásica pretende decir, no, lo que pasa es que hubo una máscara, está la máscara de Fernando VII, es decir, utilizamos la cara de Fernando VII, pero en realidad lo que se quería era la independencia. Bueno, está bien, parece ser que los historiadores de esta escuela clásico-liberal pudieron leer en la conciencia de los antepasados y en las intenciones de los antepasados, porque no hay forma de probar de que realmente hubiera una idea de independizarse, sino que muy por el contrario, todos los documentos, todas las cartas, todos los testimonios hacen referencia a que era un movimiento justamente de defensa de los derechos del rey, de legalidad del rey. Por eso se cuestiona también el hecho de que se hable de revolución. ¿Hubo revolución? No hubo revolución. Lo que se quería era justamente el defender los derechos del rey. Si ustedes se acuerdan, cuando se forma la Junta Conservadora, ya por 1812, era la Junta Conservadora de los Derechos del Rey don Fernando VII. Es decir, lo que se quería era conservarlo. Hay muchos testimonios al respecto. Por ejemplo, el manifiesto de la Junta del 9 de septiembre de 1810, que dice textualmente así: para desacreditar a la Junta se le llenó de imprecaciones, se imputó el ignominioso carácter de insurgente y revolucionaria. Circularon inmediatamente a las provincias interiores las noticias de nuestra Junta suponiéndola una forma tumultuaria y revolucionaria contra la autoridad soberana del señor don Fernando VII, para desacreditarnos en el juicio de los buenos vasallos. Diremos a posteriori, no hubo revolución ni movimiento popular. Lo que hubo fue una necesidad social y doméstica para asegurar la personalidad pública. Esto lo último lo dijo Domingo Mateu, un miembro de la Junta del 25. El mismo Pueyrredón, que fue después director supremo, va a decir: antes de restituido el señor don Fernando VII al trono, no hicimos otra cosa que sustraernos a las autoridades tumultuarias de la península, que usurparon su nombre y representación. ¿A quién se está refiriendo? A esas juntas que se formaron en España y a las Cortes de Cádiz que supusieron que quisieron gobernarnos sin la representación, por eso dice usurparon su nombre y representación.
por lo tanto hay un acto de suma lealtad. Por eso, muy contrariamente a decir que fue una revolución contra el rey, don Fernando VII, o contra España, en realidad, si fuéramos rigurosos, tenemos que decir que el movimiento de Mayo fue mucho más defensor, estuvo más en la línea de defensa de los derechos del rey que los mismos españoles que formaron juntas, que formaron las Cortes de Cádiz, y que en realidad esas Cortes de Cádiz sí pusieron muchas más trabas al dominio del rey don Fernando VII, y se aliaron con cualquiera con tal de imponer sus criterios por encima del mismo rey. Ellos eran los que fueron infieles, ellos fueron los que fueron tumultuosos, revolucionarios. Nosotros, al contrario, acá lo que se hizo fue defender los derechos del rey don Fernando VII de una forma mucho más clara que la de los mismos españoles o de las Cortes de Cádiz. Al respecto dice Federico Ibarguren, va a decir: nuestra famosa Revolución de Mayo, culminada en la primera Junta del 25, no fue propiamente revolucionaria, valga la paradoja, en el terreno jurídico ni en el político contra una monarquía secular. Esto está claro, esto es lo que respalda la documentación. En este sentido también tenemos que decir que quienes cuestionan o quienes suponen la pantalla de Fernando VII, la máscara de Fernando VII, que son los historiadores de la escuela clásica, en realidad están tratando de perjuros, porque piensen ustedes que los miembros de la Junta del 25 juraron fidelidad a don Fernando VII. Por lo tanto, si lo hicieron y no estaban convencidos y no quisieron hacerlo, pues entonces se los debe tratar de perjuros. Sería muy lamentable y muy poco decoroso pensar que para la escuela liberal, que dice que el nacimiento de la patria está el 25 de mayo de 1810, que justamente los miembros de la Junta del 25 de mayo de 1810 eran perjuros. La verdad que es muy poco decente esto, ¿no? Cuando Saavedra, como presidente de la Junta, y después los vocales, los secretarios, los mismos, se hicieron cargo del poder, juraron, pusieron la mano sobre los santos evangelios y dijeron así: juro desempeñar lealmente el cargo y conservar íntegramente esta parte de América a nuestro augusto soberano señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino. Es absolutamente imposible encontrar una documentación que haga referencia a una idea del primer grito de libertad, o en contra del rey, o en contra de España. Muy por el contrario, cartas posteriores van en sentido absolutamente opuesto. El mismo Belgrano lo va a decir varios meses después, cuando comandaba las fuerzas militares hacia el Paraguay. Escribió una serie de cartas y bueno, explicaba, entre otras cosas, las motivaciones de la Junta Patria, y al entrar en territorio paraguayo, ya cuando tenía que darle al ejército una arenga, fíjense lo que dice: vais a entrar, les dice a los soldados, en territorio de nuestro amado rey Fernando VII, que se halla oprimido por unos cuantos funcionarios. Os encargo el mayor orden. Manifestad con vuestra conducta que sois verdaderos soldados de vuestro desgraciado rey y dignos súbditos del gobierno superior de estas provincias que residen en la excelentísima Junta. Que vean vuestros padres, hermanos, parientes y amigos la notable diferencia que hay en los soldados del rey Fernando, que le sirven y aman de corazón, con los que solo tienen el nombre del rey en la boca para conseguir sus malvados e inicuos fines. Soldados, paz, unión verdadera y amistad con los españoles amantes de la patria y del rey, guerra, destrucción y aniquilamiento
a los agentes de José Napoleón, que son los que encienden el fuego de la guerra civil. Haceos dignos de la patria a quien servís y del infeliz rey a quien aclamáis. Claro, no sé, cuesta creer que los historiadores de la escuela clásica sigan manteniendo acerca de la pantalla, de que entonces todos mintieron, todos eran perjuros. Realmente no se entiende. Soy español americano, como usted sabe, y miro por mi patria y por mi legítimo rey, señor don Fernando VII, con verdad, razón y justicia, y no conducido por intereses particulares, va a decir Belgrano ante el general Manuel Cabañas. Bueno, mucha documentación, no quiero calzarlos, pero una más. Una carta de Tomás Manuel de Anchorena. Saben ustedes que Tomás Manuel de Anchorena estuvo prácticamente en toda la primera mitad del siglo XIX, en todos los hechos importantes, estuvo desde los días de mayo hasta más adelante. Y en una carta que Tomás Manuel de Anchorena, que era pariente de Rosas, era primo de Rosas, le escribe el 28 de mayo de 1846, fíjense ustedes, y se indignaba ante la difusión de un sermón que consideraba lleno de falsedades y manifestaba, dice Tomás Manuel de Anchorena. He oído hablar con gran entusiasmo del sermón de nuestro 25 del presente mayo. Y si es como lo han informado, le suplico no permita su impresión, porque a mi juicio y sin duda alguna no es más que un amontonamiento de mentiras y barbaridades contra el gobierno español y los soberanos de España, quienes protestamos solemnemente obediencia y sumisión con la más firme lealtad en mayo del año 10, clasificando a la España de madre patria y ofreciendo auxiliarla en su defensa con nada blandas esperanzas y sacrificios, de modo que según eso mienten tales predicadores, o si dicen verdad, nosotros hemos sido unos canallas que con sus simulaciones, mentiras, protestas y promesas falsas nos propusimos entonces separarnos de la obediencia a los reyes de España. Cualquiera de estas dos partes es muy vergonzosa a nuestra reputación. Fíjense cómo lo plantea, ¿no? Bueno, hay mucho para decir, pero me pedían sobre todo que aclaráramos estos errores, ¿no es cierto?, de considerar 25 de mayo como primer grito de libertad, como una revolución, como un tumulto contra el rey don Fernando VII, nada de eso, nada de eso. Muy por el contrario, lo que hay sí es ante la crisis del reino español, de la situación de España, ante el apresamiento del rey don Fernando VII, la necesidad de que se tomara alguna medida que era provisoria para defender estas tierras de su legítimo dueño, el rey don Fernando VII. Lo que vino después fue otra cosa, y esto tiene mucho que ver con lo que también siguió pasando en España, el que pues se crearon las cortes españolas, las cortes en Cádiz, con una nula prácticamente representación de todas las regiones españolas, y en esas cortes de Cádiz se malogró todo en el sentido de que se aprovechó que España estaba prácticamente dominada por franceses y por ingleses para imponer las ideas liberales, y entonces cuando fuese liberado don Fernando VII obligarlo, que fue lo que se hizo en definitiva, a jurar una constitución, y aquí está lo clave, ¿no?, que la imposición de estos ideales liberales en las Cortes de Cádiz fueron las que llevaron 2 años después, en 1812, a cambiar la actitud. Ya no de sometimiento a la autoridad y al legítimo rey don Fernando VII, sino que, visto todo el movimiento que se hizo en Cádiz en 1812,
en las Cortes de Cádiz de 1911 y 1912, quien fue testigo de lo que estaba pasando en Cádiz en esos años justamente fue General San Martín. Y porque fue testigo de todos esos chanchullos que hicieron los miembros de las Cortes de Cádiz, fue que él reacciona y pretende salvar a la verdadera patria, a la patria grande, que ahora se podía salvar en América y no en la península. Por eso viene aquí, por eso pretende declarar la independencia, para salvar estas tierras de qué, de todo ese, justamente ese nuevo orden que pretendía instaurarse en Europa y especialmente en España con el triunfo de las ideas liberales. Por eso es que, dando por perdida la península, San Martín, que se había ido de misiones de sus tierras, de estas tierras, siendo muy pequeño y no teniendo prácticamente lazos familiares con las antiguas tierras del virreinato, pues decide ponerse a luchar a favor de la independencia. Pero eso va a ser en 1812, ya en unas situaciones totalmente distintas de las que se daba en 1810. En 1810 sí había posibilidades de salvar estas tierras, de resguardar estas tierras para Fernando VII. En 1812, en 1813 ya no. Y por eso San Martín, dando por perdida la España tradicional, la España de los reyes católicos, la España grande, entiende que la única forma de mantener el legado español es declarando la independencia de estas tierras. Sé que no es un tema fácil, no es porque las mentiras las han corrido y siguen corriendo respecto de este tema, como del tema de la independencia, como tantos otros temas, inclusive de nuestros días. Y bueno, pues en una charlita de unos pocos minutos, difícil es aclarar absolutamente todo, pero creo haber dado por lo menos algunas ideas básicas para que, puedan acercarse al tema. Por supuesto, hay libros y podría aconsejar muchos libros al respecto. Las ideas básicas se encuentran en los libros sobre la Revolución de Mayo de Roberto Marfani, que fue el primero que estudió con más profundidad y dio un poco esta visión que he estado tratando de sintetizar yo. Y ahora, en nuestros días, recomendarles especialmente los libros del doctor Enrique Díaz Araujo, Mayo Revisado fundamentalmente, en donde expone un poco todas las falsedades que hay sobre Mayo. Bueno, les agradezco la atención y quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias.